Bueno, después de la reunión con Pedro Sánchez, transmitíos que estoy contento. Ha sido una reunión que se ha producido en un tono muy cordial. Hemos empezado hablando de literatura y de cine. Ambos somos admiradores de Tom Winslow y Su poder del perro y El cártel. Hemos hablado también de política internacional, hemos hablado de las primarias en los Estados Unidos, hemos hablado también de la situación de Europa y de la situación del estado del bienestar en Europa y, por supuesto, hemos hablado de la situación política en España. Puedo constatar una voluntad mutua para continuar el diálogo. He transmitido a Pedro Sánchez que, a nuestro juicio, partir de los programas electorales de ambas formaciones políticas es algo bueno. Los programas con los que nos presentamos a las elecciones, los programas que nos sirvieron para explicar a la ciudadanía qué es lo que pretendíamos hacer en el Gobierno. Nosotros vemos en el programa del Partido Socialista muchos elementos que podrían servir para llegar a un acuerdo. Le he señalado que, a mi juicio, la vía más sencilla, la vía más eficaz, la vía más posible para llegar a un gobierno en España es la vía del 161, la vía de 161 apoyos en el Congreso, que implicaría apostar por un gobierno de coalición progresista. Le he explicado que me parece una vía mucho más segura, mucho más eficaz y mejor que la vía del 130 que, de alguna manera, demostró en la sesión de investidura que no sirve para hacer un gobierno. A pesar de eso, nosotros respetamos la posición del Partido Socialista, pero pensamos que lo mejor para España es seguir por la vía del 161. Le he hecho saber lo siguiente: si para que haya un gobierno a la valenciana en España, si para que haya un gobierno de coalición progresista en España, mi presencia en ese gobierno es una dificultad para el Partido Socialista, yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno. En política hay que saber ceder y para nosotros lo fundamental es que ese gobierno de coalición progresista lleve a cabo políticas que sirvan para mejorar la situación económica de España y para defender la justicia social. Pensamos que la presencia de Podemos en ese gobierno es la consecuencia natural de que sea un gobierno de coalición y que esa presencia asegura garantías de que efectivamente hablaríamos de un gobierno que defendiera la justicia social, pero insisto, si el problema que tiene el Partido Socialista para explorar la vía valenciana es mi presencia en ese gobierno, yo renuncio a estar en ese gobierno. Lo importante es que haya un gobierno de coalición a la valenciana, independientemente de las personas que estén. Le he transmitido que a partir de este momento me remango la camisa y encabezaré el grupo negociador de Podemos para trabajar en esa dirección, en la dirección del 161, de los 161 diputados. Creo que ya no hay excusas. Nosotros estamos demostrando que sabemos ceder, que en política hay que saber ceder, y creo, honestamente, que ahora le toca ceder un poco al Partido Socialista y tratar de explorar la vía del 161 para que tengamos un gobierno de coalición progresista. Respecto al pacto del Partido Socialista con Ciudadanos, he transmitido al secretario general del PSOE que respetamos ese pacto, pero que se ha demostrado como un pacto que no sirve como acuerdo de gobierno. Y no se ha demostrado que no sirve porque lo digamos nosotros, sino porque los dos intentos de investidura demostraron que ese pacto no sirve como pacto de gobierno. Sin embargo, nosotros saludamos la buena relación del Partido Socialista con Ciudadanos y pensamos que puede servir para que Ciudadanos facilite, por activa o por pasiva, un gobierno de coalición progresista en España. A la pregunta de si estoy dispuesto a reunirme con Albert Rivera, la respuesta es sí, para pedirle que, por responsabilidad de Estado, que pensando en el interés de España y de los españoles, colabore con la posibilidad de desalojar al Partido Popular de la Moncloa y las políticas del Partido Popular de la Moncloa, permitiendo, por activa o por pasiva,
que la vía de los 161 diputados se pueda transformar en un gobierno de coalición progresista en España. Creo que en política hay que ceder, creo que en política hay que ser generosos y creo que sería bueno para España que Ciudadanos facilitara un gobierno de coalición a la valenciana. Seguramente no hay elementos que nos permitan llegar a un acuerdo de gobierno, pero sí elementos que nos puedan permitir obtener ese apoyo de Ciudadanos en una investidura, insisto, por activa y por pasiva. Seguramente estamos de acuerdo en algunas medidas de regeneración democrática, seguramente estamos de acuerdo en la necesidad de cambiar el sistema electoral en nuestro país. Por mi parte, nada más, encantado de responder a sus preguntas. Señor Iglesias, ¿qué tal? Por confirmar, solo 2 cuestiones. Ha dicho que usted va a estar al frente del equipo negociador, eso significa que Íñigo Errejón no va a estar en ese equipo. Y en segundo lugar, perdón. Bueno, mientras se piensa usted la segunda pregunta, respecto a la primera, la respuesta es que sí, cuento con todos los miembros del equipo negociador que han hecho un trabajo magnífico. Por mi parte, lo que hago es remangarme la camisa y ponerme a trabajar encabezando ese equipo de negociación para trabajar en la dirección de conseguir un gobierno progresista a la valenciana. ¿Pero Íñigo Errejón va a seguir? Por supuesto que sí. Gracias. Yo quería preguntarle 2 cosas. La primera, ¿qué le ha dicho Pedro Sánchez a su propuesta de que tiene que esforzarse en la vía 161? Porque es una vía que implicaría que los nacionalistas catalanes, pues, de forma activa o pasiva, apoyen esa investidura. Y si le ha reconocido que usted es un obstáculo para ese gobierno, o le ha dicho que ese no es un problema. Gracias. Respecto a la primera pregunta, si lográramos la colaboración pasiva o activa de Ciudadanos, no sería necesario otro tipo de colaboraciones que nosotros en ningún caso rechazamos. Igual que nosotros nos reunimos con Democracia y Libertad y pensamos que sería razonable la abstención de ese grupo, pensamos que la abstención de Ciudadanos o el voto a favor de Ciudadanos sería razonable. El Partido Socialista tiene otra posición que nosotros respetamos, pero el que tengamos posiciones diferentes a la hora de entender cuál sería el mejor gobierno para España no va a impedir que sigamos dialogando, y eso es algo positivo. Nosotros pensamos que es bueno que el Partido Socialista se tome su tiempo, pero que se plantee la posibilidad de ceder también, de que en política, si todos cedemos, podemos llegar a acuerdos. Y creo que sería bueno que el Partido Socialista, respetando los pactos a los que hayan llegado con otras formaciones políticas, dieran una oportunidad al recorrido de la vía del 161. Y ojalá la buena relación del Partido Socialista con Ciudadanos sirva para que Ciudadanos se pueda abstener o incluso votar a favor. Yo estoy dispuesto a explicárselo a Albert Rivera. La segunda cuestión era... Efectivamente, Pedro Sánchez me ha dicho que en su partido causa mucho rechazo el que yo estuviera en ese gobierno. Le he dicho, no hay problema. Por mí no va a ser. A nosotros nos interesa que haya un gobierno que aplique políticas diferentes a las del Partido Popular. Y hay compañeras y compañeros suficientes en Podemos que podrían participar en ese gobierno. Hacer política con responsabilidad es ceder y en ningún caso mi presencia va a ser un impedimento para que pueda haber un gobierno a la valenciana. Bueno, hay alguna... Ayer Íñigo Errejón manifestó, cuando se le preguntó por la eventualidad de un gobierno en el que estuviera Ciudadanos y Podemos, dijo que era una oferta que no estaba sobre la mesa, pero que si estuviera se estudiaría. ¿Eso está descartado? Creo que Íñigo Errejón lo aclaró con un tuit de manera muy clara. Nosotros no vemos posible que haya un gobierno en el que esté Ciudadanos y en el que esté Podemos simultáneamente. Y creo que esto lo ha expresado Ciudadanos de manera muy clara. En este sentido, en Podemos no hay dudas. Sería legítimo que hubiera otras posiciones, pero no me consta que las haya. En Podemos todos apostamos por la vía valenciana. Insistimos, respetando los acuerdos que pueda tener el Partido Socialista y entendiendo que ese acuerdo al que llegó el Partido Socialista con Ciudadanos
quizá no sirva como acuerdo de gobierno, pero quizás sí podría servir como acuerdo para que Ciudadanos facilitara un proyecto de investidura de un gobierno de coalición progresista. Sí, señor Iglesias. ¿La renuncia a la vicepresidencia es a título personal o Podemos renuncia a ocupar esa vicepresidencia? O sea, si sería solo usted y se la ofrecería a otro compañero de partido, como podría ser Íñigo Errejón, o si es una postura de Podemos. Y en las últimas semanas se ha dejado de colocar la etiqueta de proporcional siempre que se habla de esa coalición de gobierno. Esa postura también se puede flexibilizar, bien porque Podemos renuncia a tener esas carteras o a lo mejor abriendo la posibilidad de que haya personas independientes de consenso con el Partido Socialista que puedan ocupar las que en teoría corresponderían a Podemos. Gracias. Respecto a la primera pregunta, a nosotros nos parece que la consecuencia lógica de que haya un gobierno de coalición es que si la presidencia la ocupa la primera fuerza política en esa coalición, la vicepresidencia la ocupe la segunda fuerza. Si el obstáculo soy yo, pues no hay ningún problema. Yo no estoy. Creo que hay compañeras y compañeros en Podemos suficientemente capacitados para ejercer esa responsabilidad en un gobierno que efectivamente nosotros entendemos que tendría que ser proporcional. Y entendemos que si logramos avanzar en términos programáticos un acuerdo de gobierno fundamentado en la justicia social, fundamentado en la necesidad de hacer una reforma fiscal redistributiva, en proteger los derechos de los trabajadores, en acabar con los desahucios forzosos sin alternativa habitacional, yo creo que la configuración de ese gobierno debería inspirarse de alguna manera en el gobierno valenciano y que las dos principales fuerzas políticas que formen ese gobierno deberían tener una presencia razonablemente proporcional. Que haya independientes o no, yo creo que siempre es posible y siempre es razonable y positivo que haya independientes en un gobierno, pero entendemos que la relación entre las fuerzas políticas que compongan ese gobierno debe ser razonablemente proporcional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le iba a preguntar con respecto a hablado del programa electoral, de que un punto de partida podría ser volver a reanudar las conversaciones a partir de los programas electorales respectivos. Quería saber cuál es su sensación con respecto a la disposición de Pedro Sánchez a reunirse de nuevo y empezar un nuevo diálogo sobre la base del programa electoral y si ya tienen, digamos, algún tipo de cita, reunión o alguna conversación pendiente fijada. Y con respecto al diseño del gobierno, ¿cuál es su pálpito con respecto al margen de lo que le haya dicho Pedro Sánchez, su pálpito con respecto a lo que su entorno, lo que el PSOE percibe, digamos, al respecto? Pedro Sánchez le ha dicho que su presencia podría ser un problema para un sector del partido, pero la presencia de otros miembros de Podemos o de una vicepresidencia para Podemos en concreto podría ser un problema o no. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, hemos estado de acuerdo en seguir hablando. Hay posturas diferentes, pero entendemos que el diálogo es positivo y entendemos además que hay que explorar los avances programáticos. Creo que sobre la base del programa del Partido Socialista y sobre la base del programa de Podemos hay mucho que avanzar y que estamos los dos de acuerdo en avanzar esa vía. Respecto a la segunda pregunta, yo entiendo que los vetos no pueden ser indefinidos. No tendría mucho sentido que el Partido Socialista dijera cualquier cosa menos Pablo Iglesias y que yo diga de acuerdo, no hay problema. Lo fundamental es que haya un gobierno de coalición con políticas progresistas y a partir de ahora vetaran a cualquier persona de Podemos. Yo creo que en política lo razonable es que todos seamos capaces de ceder. Creo que nosotros estamos demostrando que sabemos ceder. Creo que ahora al Partido Socialista le toca ceder también y al menos tratar de explorar con nosotros la vía de un gobierno a la valenciana. Insisto, nosotros respetamos su acuerdo con Ciudadanos y pensamos que puede servir, si no para un gobierno, porque se ha demostrado un acuerdo impotente para un gobierno, sí quizá para que Ciudadanos tenga la suficiente responsabilidad de Estado para evitar que el PP siga gobernando, apoyando, facilitando por activa y por pasiva un gobierno de coalición progresista a la valenciana. Si a usted Yo quería preguntarle si tiene usted en mente... Aquí, Pablo.
Quería preguntarle si tiene usted en mente, y en ese caso si se lo ha trasladado a Pedro Sánchez, algún miembro de su equipo que le gustaría que ocupara esa vicepresidencia, o si lo están hablando internamente en Podemos quién podía ser esa persona. ¿Se ha mostrado usted dispuesto a reunirse con Albert Rivera? Quería preguntarle si tiene intención de llamarle en las próximas horas para tratar de concertar esa cita. Gracias. Respecto a la primera pregunta, creo que no toca hablar de nombres, creo que toca hablar de políticas y de programa. Y que una vez que estemos de acuerdo en esos elementos programáticos que permitan hablar de un gobierno a la valenciana, ya hablaríamos de las personas más adecuadas. Creo que estamos en una fase previa en la que toca intentar explorar lo que todavía no se ha explorado y lo que puede salvar a nuestro país de no tener gobierno, que es explorar la vía del 161. Por eso nosotros insistimos en que, ya que hemos demostrado voluntad de ceder, el Partido Socialista ceda y por lo menos lo intente, que por lo menos intentemos explorar la vía de trabajar programáticamente para un gobierno de coalición progresista, al menos intentarlo. Y hablar de quién se tenga que sentar en el Consejo de Ministros será la última cuestión. Con respecto a Albert Rivera, yo encantado de llamarle hoy mismo. Lo que me ha transmitido Pedro es que él querría tener una reunión con los dos. Yo le he dicho, ningún problema para eso. En esa reunión yo le explicaré a Albert Rivera. Creo que el acuerdo de ustedes dos no sirve para gobierno, pero respeto su acuerdo. Quizás su acuerdo sirva para que Ciudadanos haga un ejercicio de responsabilidad de Estado sincero y permita que la vía del 161, que suma más que la vía de los 130, permita un gobierno de coalición progresista en España, y estaré encantado de transmitírselo así a Albert Rivera. Sí, señor Iglesias, el referéndum de Cataluña queda aparcado en este nuevo... El referéndum catalán queda aparcado en este nuevo recorrido de Podemos porque la colaboración necesaria, ahora parece que la apuesta va a ser Ciudadanos. Esa vía es por la que optó el Partido Socialista al rechazar el apoyo catalán que implicaba un referéndum. Entonces, ¿cómo queda esta cuestión y qué opinan como Podem? Nuestra postura sigue siendo la misma de siempre. Le he propuesto a Pedro Sánchez lo siguiente. Creo que sería muy razonable que dos fuerzas políticas catalanas, el PSC y En Comú Podem, mediante el trabajo que puedan desarrollar Xavi Domènech y Miquel Iceta, puedan avanzar propuestas que nos permitan dar pasos en este sentido. Pedro me ha dicho que no le parece mal. Yo creo que, en este caso, el protagonismo de dos fuerzas políticas catalanas que puedan avanzar en conseguir una propuesta de consenso, creo que sería una manera razonable de avanzar. Nuestra posición sigue siendo la misma de siempre, nuestra posición no ha cambiado. Pensamos que nuestra propuesta es la mejor posible. Pensamos que el protagonismo de esas dos fuerzas políticas, respectivamente hermanas del PSOE y de Podemos, pensamos que pueden avanzar en la buena dirección. Y nosotros no descartamos, con la excepción del Partido Popular, ningún apoyo para ese gobierno a la valenciana. Ojalá ese gobierno a la valenciana tuviera apoyos por activa y por pasiva de los grupos catalanes, de los grupos vascos y de Ciudadanos también, porque eso sería un ejercicio de responsabilidad de Estado. Nosotros no vetamos el apoyo de nadie. Del mismo modo que nos reunimos con los grupos catalanes, que yo pude hablar también con los grupos vascos, con la misma disposición estamos dispuestos a hablar con Ciudadanos, porque creemos de corazón que un gobierno progresista es la solución más estable y más razonable para nuestro país. Y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a ceder. Lo estamos demostrando hoy. Ojalá el resto de actores políticos cedan también, porque para conseguir un acuerdo de gobierno estable en España seguramente todos tenemos que ceder. Creo que nosotros estamos demostrando hoy nuestra disposición para hacerlo. Sí, señor Iglesias. Creo, Esther, que sería una pregunta excelente a formular al secretario general del Partido Socialista. Señor Iglesias, dice que, acaba de decir, Pedro me ha dicho que no me parece mal. ¿Podría aclarar en qué es lo que no le parece mal un referéndum? En segundo lugar, ya que dice usted que los vetos no pueden ser indefinidos, querría saber si descarta de plano abstenerse ante un gobierno que no sea de coalición y con el pacto de Ciudadanos y PSOE como base. Dice que no le parece, que no es lo que quiere, pero querría saber si descarta hoy abstenerse o no. Y en último lugar, ¿ha significado usted con Pedro Sánchez un buen clima, sonrisas, le ha regalado un libro?
y después ha cedido en lo de la vicepresidencia. Pero es una exigencia que usted mismo hizo en esta rueda de prensa. En una rueda de prensa en esta sala. Querría saber si se arrepiente de esa rueda de prensa o de las formas que ha manifestado, incluso en el debate de investidura, aludiendo a la cal viva del felipismo o algunos otros episodios que han sentado muy mal en el Partido Socialista. Gracias. Respecto a la primera pregunta, a Pedro Sánchez no le parece mal que Miquel Iceta y Xavi Domènech dialoguen y puedan trabajar una propuesta de consenso. En cualquier caso, creo que será muy bien recibido por la sociedad catalana que dos fuerzas políticas catalanas como el PSC y En Comú Podem puedan dialogar sobre esta cuestión. Respecto a la segunda pregunta, creo que usted señala un escenario que forma parte del pasado y cuyo resultado ya conocemos. Y el resultado es el rechazo de la totalidad de los grupos representados en la Cámara. Por eso nosotros decimos que ese pacto para gobierno no sirve, pero que quizás sirva para que Ciudadanos se pueda abstener o pueda apoyar un gobierno a la valenciana. Respecto a la última pregunta, nosotros estamos orgullosos de haber sido la primera fuerza política que en España propuso un gobierno. Y creo que gracias a esa propuesta de gobierno que hicimos, el señor Mariano Rajoy dio un paso atrás y abrió la puerta a una oportunidad preciosa. Ojalá esa propuesta se hubiera podido transformar en que tuviéramos ya un gobierno progresista. A nosotros nos parece sensato que cuando hay un gobierno de coalición, como ocurre en Valencia, pues bueno, el candidato de la primera fuerza política ocupe la presidencia y el de la segunda fuerza política ocupe la vicepresidencia, como ocurre en cualquier lugar donde se hace un gobierno de coalición. Si ustedes recuerdan, el caso del gobierno valenciano, Compromís y Mónica Oltra exigieron justamente la presidencia, porque contaban con más apoyos parlamentarios que el candidato del Partido Socialista, y cedieron. Cedieron y asumieron la vicepresidencia a pesar de que tenían más apoyos parlamentarios que Ximo Puig. Nosotros hoy estamos cediendo y creo que en política estamos en un escenario en el que eso es posible. Las formas en política cuentan y son importantes, pero nosotros estamos en política para decir las cosas como son y para decir la verdad. Y creo que dureza en los debates parlamentarios ha habido siempre. Y que si ha habido una fuerza política que ha recibido una dureza inédita en la historia política de España, esa es Podemos. Y nosotros hemos aprendido a encajar con deportividad, y creo que el encaje deportivo, como en el baloncesto, es algo que hace a los equipos jugar mejor. Señor Iglesias, ¿qué le ha dicho? Señor Iglesias, han quedado en algo concreto de todo lo que nos ha expuesto. ¿El señor Sánchez le ha aceptado algo? Por ejemplo, un primer punto. ¿Se van a reunir ya las comisiones negociadoras? ¿Hay alguna fecha para esta que va usted a encabezar? Hemos acordado emprender una senda de diálogo que va a ser permanente. Hemos quedado en hablar por teléfono de manera mucho más continua, en poder tener reuniones de trabajo los dos de manera más intensa. Le he manifestado que yo me pongo al frente del equipo negociador de mi fuerza política y que la disponibilidad es para transitar esa senda ya. E insisto, y creo que el secretario general del Partido Socialista lo podrá confirmar, que el clima ha sido muy cordial. Hay evidentemente diferencias y el camino que hay que recorrer no es un camino sencillo. Nosotros estamos pidiendo al Partido Socialista que dé una oportunidad, al menos una oportunidad, a la posibilidad de que haya un gobierno progresista. No le pedimos que rompa con Ciudadanos, pedimos que transforme lo que no ha podido ser un pacto de gobierno en un pacto de responsabilidad que permita que obtengamos el apoyo por activa o por pasiva de Ciudadanos. Pensamos que podemos lograr apoyos por activa o por pasiva de otras fuerzas políticas. Creo que, trabajando en serio, podemos lograr el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Creo que las fuerzas políticas catalanas han dicho claramente que ellos preferirían una opción de gobierno de coalición progresista en España con el que tendrían muchas diferencias, pero que no dificultarían esa posibilidad. Estamos hablando de explorar la vía del que probablemente sería el mejor gobierno posible para España. Le pedimos al Partido Socialista que cedan también, que en política tenemos que ceder todos, y que al menos le demos una oportunidad a esa vía. Hay diferencias, pero nosotros vamos a dejarnos la piel, y yo en el equipo negociador de Podemos me voy a dejar la piel para que la
posibilidad de un gobierno valenciano se concrete. Señor Iglesias, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo debemos entender que se ponga usted al frente del equipo negociador de Podemos, relegando a Íñigo Errejón, que por cierto creo que no está hoy aquí? No sé también qué lectura podemos hacer de eso y después de la crisis interna que ha habido en el partido. Gracias. Cuento con todos los miembros del equipo negociador y todos han hecho un trabajo magnífico que estoy convencido que van a seguir haciendo. Cuento con todos. Lo único que hago por mi parte es ponerme a trabajar, es remangarme la camisa y poner todas mis capacidades al servicio de que podamos tener un gobierno progresista de coalición en España. Lo importante de ese gobierno no es que esté yo, lo importante es que ese gobierno sea una realidad. Y yo me voy a dejar la piel para que sea una realidad. Hay muchos compañeros y compañeras en Podemos que podrían hacer un trabajo magnífico y, sobre todo, y lo fundamental, es clave que ese gobierno desaloje no solamente a Rajoy de la Moncloa, sino las políticas de Mariano Rajoy a través de políticas que defiendan la justicia social, y yo me voy a dejar la piel en eso. Iglesias, ¿qué le ha respondido Pedro Sánchez cuando...? Estoy convencido de que sí. Creo que en Podemos personas como Pablo Echenique, como Íñigo Errejón, como Carolina Vescansa serían magníficos vicepresidentes o vicepresidentas. Y en cualquier caso creo que ahora mismo no toca hablar de nombres, toca hablar de programa y toca explorar una posibilidad que soy consciente de que no se va a resolver mañana, pero que nosotros estamos cediendo para pedirle al Partido Socialista que la explore con nosotros y que le dé una oportunidad. Si ustedes están cediendo, si usted cede su puesto y dice que yo no voy a ser el problema, ¿ha escuchado algo parecido de Pedro Sánchez? ¿Está dispuesto también él a dejar su posición, a que sea otra persona del Partido Socialista, que a lo mejor más flexible o sin antecedentes en la Calviva o cualquier otra cosa y que por consiguiente pudiera rodar mejor? Usted queda fuera, hay otra persona de Podemos, él queda fuera, hay otra persona del Partido Socialista, ha salido Aznar a decir que quiere nuevos liderazgos en el PP, seguramente su regreso dará también flexibilidad al Partido Popular. Este cambio de liderazgo solamente quedaría Albert Rivera, pero en fin, lo hablaremos en otra conferencia de prensa. ¿Le ha escuchado algo parecido, alguna disposición de abandonar su puesto al señor Sánchez? Nosotros no hemos exigido tal cosa. Nosotros jamás hemos vetado a nadie del Partido Socialista. Yo no lo voy a hacer y no lo vamos a hacer. Asumimos que nos puedan vetar a nosotros. Y creo que en política a veces hay que hacer demostraciones de generosidad. Si la pregunta es si nosotros vetamos a Pedro Sánchez o vetamos a alguien del Partido Socialista, la respuesta es no, no vetamos a nadie. Respecto a José María Aznar, creo que su posición en los libros de historia es la posición que deseamos todos que siga ahí, en los libros de historia. Señor Iglesias, ¿qué le ha dicho Pedro Sánchez cuando usted le ha comunicado que retira su candidatura a esa vicepresidencia? Por otro lado, habla de la vía de 161 votos. Izquierda Unida y Compromís también formarían parte de las negociaciones que usted plantea que se pueden retomar y que usted encabezará. Sería otra vez una mesa 4. Ha hablado ya con ellos y qué le han dicho. Y por último, ¿cómo puede servir el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para afianzar un gobierno progresista si es antagónico con su propuesta, que es algo que han dicho ustedes en alguna ocasión? Gracias. Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, creo que sí, que le ha parecido bien, porque efectivamente me ha transmitido el profundo rechazo que produce en el Partido Socialista. Bueno, en política hay que ser generoso. Si esa iba a ser la excusa, si la razón que iba a servir para decir no ha sido posible un gobierno progresista en España porque vetamos a Pablo Iglesias, se acabó la razón. Yo no estoy en ese gobierno y ya no hay excusa y creo que eso facilita que podamos hacer ese tránsito. Respecto a la segunda, hombre, claro que sí, yo creo que sería deseable que tanto Izquierda Unida como Compromís estuvieran en ese gobierno y que, por supuesto, como no podría ser de otra manera, participaran en las negociaciones. Le diré que durante estos días he podido conversar muchas veces con Mónica Oltra, que es quien me ha dado los mejores consejos para enfocar esta negociación y que es, para mí, una referencia sobre cómo hay que hacer negociaciones, y a mí me parece fundamental que estén tanto en las negociaciones como en el propio gobierno. La tercera pregunta, sí. Bueno, creo que es un acuerdo que se ha demostrado impotente para formar gobierno. Pero creo que
me da la impresión de que Ciudadanos ha dejado claro que no quiere que siga gobernando el Partido Popular. No han logrado los apoyos suficientes para una investidura. Creo que nosotros con el Partido Socialista, con Compromís con Izquierda Unida, sí los podemos lograr. Creo que sería un excelente ejercicio de responsabilidad de Estado que Ciudadanos facilitara ese gobierno. Y hay elementos que no son elementos para un acuerdo de gobierno, pero que sí nos pueden permitir ponernos de acuerdo con Ciudadanos. ¿Hay que hacer una reforma del sistema electoral en España? Yo creo que en eso nos podemos poner de acuerdo con ellos. ¿Hay que tomar una serie de medidas en clave de regeneración democrática? Creo que nos podemos poner de acuerdo con ellos. Creo que los españoles agradecerían mucho la responsabilidad de Estado de diferentes fuerzas políticas que facilitaran la investidura de los que en este momento cuentan con más apoyos. Nadie ha podido presentar todavía una propuesta que llegue a 161 diputados. Nosotros la tenemos encima de la mesa. Un gobierno con el Partido Socialista, con Podemos, con Compromís y con Izquierda Unida tendría 161. Más de lo que puede poner encima de la mesa el Partido Popular, más de lo que puede poner en la mesa Ciudadanos con el Partido Socialista, es la opción que está más cerca de un gobierno. Yo solamente pido la misma generosidad que nosotros estamos demostrando, responsabilidad de Estado para que España tenga un gobierno pronto. Nosotros creo que estamos demostrando que nos estamos dejando la piel para ello. Gracias, por favor. No sé si me ha llegado por una opinión pública que está diciendo que no apuren hasta el 12 de mayo. Yo desearía que el acuerdo fuera lo antes posible. Ojalá pudiera ser mañana. Si por nuestra parte podría haber acuerdo mañana. Pero creo que debemos respetar los tiempos de nuestros interlocutores. Creo que a lo mejor hay que hacer algunas reuniones. Nosotros los vamos a intentar. Ojalá pudiera ser mañana. Por nosotros no va a ser. Si es por nosotros, hay gobierno a la valenciana mañana mismo. Pero estamos dispuestos a seguir siendo generosos y dar una oportunidad para que el Partido Socialista, insisto, respetando su pacto con Ciudadanos, explore la vía de los 161. Creo que el tono ha sido bueno, el tono es de cordialidad, vamos a seguir hablando y el hecho de que sigamos hablando y sigamos reuniéndonos no cierra la posibilidad de que ese gobierno a la valenciana sea posible. Si yo me pongo en cabeza del equipo negociador de mi formación, es para dejarme la piel en que eso sea posible. Imagínese que hubiera una reunión, como usted ha dicho, con Rivera y con Pedro Sánchez y usted. Y entonces pasa al revés. Rivera le dice a usted y Pedro Sánchez dice, ¿qué opinas? No, que por responsabilidad de Estado, que a ver que si se podría abstener Podemos. Ya sé que numéricamente tiene más sentido lo de 161 que 130, pero podría plantearse el tema. ¿Descarta Podemos la posibilidad de una abstención? Lo digo por tanto rumor como ha habido. Sí, le explicaría, eso ya lo hemos probado y ya hemos visto el resultado al que lleva. Una cosa que hemos probado 2 veces, 130 y 131 3 días después. Le diría, Albert, ¿no te parece que sería bueno para España probar otra cosa? En política como en la vida, si pruebas una cosa y no funciona, a veces es razonable probar otra. Vamos a intentar probar la opción de gobierno a la valenciana y entiendo que Ciudadanos preferirá un gobierno a la valenciana a que siga gobernando el Partido Popular. Creo que en eso podríamos adquirir consenso. Hay una cosa que ya conocemos, 130, 131 con coalición canaria, no funciona para que haya gobierno. Creo que los españoles querrían ver que si probamos otra cosa, pues a lo mejor hay posibilidad de que funcione. Efectivamente, ya ha quedado demostrado que ninguna fuerza política en el Parlamento, con la excepción de Coalición Canaria, apoyó esa fórmula que, por desgracia para sus firmantes, se reveló absolutamente impotente para un acuerdo de investidura. Por eso creo que hay que explorar otra vía. Me dicen que una... El problema es que cuando no estás de... El problema en política es que cuando tienes principios, que yo sé que puede ser una cosa que a algunos les sorprenda, tener principios en política, tú no estás dispuesto a votar un acuerdo con cuyos principios no estás de acuerdo. Yo sé que eso se puede ver como una cosa extraña en España, una formación política que dice, yo no traiciono mi programa electoral, y un pacto que me presentan que no asegura que las familias dejan de ser desahuciadas sin alternativa habitacional, que no acaba con reformas laborales que han hecho mucho daño a los trabajadores, nosotros no lo podríamos votar. A nosotros se nos podrá acusar... Insisto, nosotros dijimos que ni por activa ni por pasiva
y vamos a apoyar lo que entendemos que es la continuidad de las políticas que han llevado al desastre en nuestro país. Se nos podrá acusar con razón de tener principios. Si lo que nos dicen es no se debe tener principios en política, les diré, bueno, pues nosotros somos distintos. Nosotros somos una fuerza política que no se vende a cambio de cualquier cosa y que tiene principios. Y además de tener principios, tenemos responsabilidad, somos capaces de ceder, estamos dispuestos a ceder y pedimos algo que creo que es muy sensato, que es explorar otra vía. Si no ha funcionado lo de los 130, 131 más Coalición Canaria, exploremos la vía del 161, que a lo mejor conseguimos un gobierno. ¿Pero qué ha cambiado tanto o está pensando también en sondeos y en las elecciones del 26 de junio? Porque con este discurso ya no puede tener el peso de que nada ha hecho. ¿Me entiende la portuguesa? Entiendo perfectamente. Para nosotros lo fundamental es que haya un gobierno de progreso en España y para eso nos presentamos a las elecciones. Creo que hemos demostrado sobradamente a los ciudadanos que nosotros nos movemos por los principios. Nosotros no queremos que haya nuevas elecciones, pero tampoco lo tememos, pase lo que pase. Que los ciudadanos voten es bueno. Ahora bien, ¿hay una posibilidad de que haya un gobierno en España? Nosotros creemos que sí, a través de la vía del 161. Vamos a tratar de trabajarla hasta el final. Me dicen que última pregunta. ¿Se han comprometido ustedes a redactar un acuerdo programático que posibilite ese gobierno, esa gobernabilidad a la valenciana o a la ciudadana? ¿O van a agotar el mes que queda de los 4 que institucionalmente prevé la Constitución para hacer nuevas elecciones? Bien sabe usted que a nosotros nos gustaría que este gobierno fuera una realidad desde hace meses. De hecho, hicimos una propuesta de más de 100 páginas de gobierno en este sentido hace mucho tiempo ya. Entendemos que las circunstancias han sido las que han sido. ¿Toca ceder? Nosotros estamos dispuestos a ceder y cedemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con el Partido Socialista? Intentar avanzar programáticamente. Avanzar desde el respeto mutuo. Y vamos a intentar convencer al Partido Socialista de que dé una oportunidad a la vía del 161. Y vamos a tratar de convencer a Ciudadanos de que dé una oportunidad a la vía del 161. Y vamos a tratar de convencer al resto de fuerzas políticas de que lo hagan también. ¿Nos gustaría que esto hubiera ocurrido antes? Lo hemos intentado. ¿Existen posibilidades de que eso se produzca? Pensamos que sí, y yo por eso me voy a dejar la piel. Si algo hemos aprendido en estos meses es que en política efectivamente hay que ceder. Creo que nosotros estamos demostrando hoy que cedemos. Ahora creo que les toca ceder a otros para que la posibilidad de un gobierno estable y de progreso en España sea real. Muchísimas gracias a todos.